en la tarde, o sea, en la mañana, siempre es importante. ¿El qué? ¿Qué es lo más importante de toda la predicación? ¿Ah? El mensaje del Evangelio, ¿verdad? Porque esa es una responsabilidad que como hijos de Dios tenemos. Y usted dirá, ¿y por qué es que se dice tanto y tanto y tanto y tanto? Bueno, Pablo lo decía de una manera: Cristo no me mandó a mí ¿a qué? A bautizar, sino a predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque esa era esa es la base de todo. ¿Por qué es necesario? Como todos sabemos, ¿verdad? El mensaje del Evangelio, dicho, digamos, el concepto general que a veces nosotros dominamos es que es una buena nueva, una buena noticia. Y dirá usted, ¿pero en qué consiste esa buena noticia del Evangelio? ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué Cristo, cuando estaba en esta tierra, le dijo a sus discípulos, dándoles esa gran comisión: ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura? ¿Por qué? Porque ese mensaje trae salvación y vida eterna al ser humano. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra de Dios, todos hemos pecado. ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo en eso? ¿Está usted de acuerdo en que todos somos pecadores? Sí, ese es el concepto de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Por eso Pablo decía ya en Romanos capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Nos hicimos inútiles. Sí, así dice la palabra. Yo a veces, ¿verdad? Cuando me toca poner el Evangelio, me gusta utilizar otro sinónimo. Incapaces, para que pero sí, la palabra de Dios nos hicimos inútil. ¿Para qué? Para poder lograr las demandas que Dios establece para poder estar en su presencia. Dios demanda del ser humano santidad y justicia. Es algo que para nosotros es imposible alcanzar a través de nuestro esfuerzo. Y lo vemos a través de la historia, desde Génesis. ¿Se acuerda usted? ¿Ha leído Génesis? Capítulo 1, Dios creó los cielos, la tierra, y hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Qué significa? Que Adán y Eva fueron creados perfectos, santos, sin pecado. ¿Pero qué pasó? Transcurrido el tiempo, no se sabe qué tanto tiempo pasaron en el huerto del Edén, ¿verdad? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Desobedecieron el único mandato que Dios les había dado. De todo árbol puedes comer, menos del árbol que tiene el conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, usted conoce la historia. Satanás, ¿verdad?, llegó al huerto y engañó ¿a quién? A Eva, ¿verdad? La sedujo. ¿Para qué? Para que comiese del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y vino Eva, se quedó sola con eso? No, vino Eva y le dio ¿a quién? A Adán. Así es que la culpa de que todos, ¿de quién es? Ella. Sí. Pero la Biblia dice que ella fue engañada, excepto Adán. Adán comió voluntariamente. Por eso es que cuando el Señor lo reprende, estando en el huerto, le dice: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer. Y ese es el problema. Muchas veces nosotros dejamos de confiar en la palabra de Dios y confiamos en las palabras de otro ser humano. Y a todos nos ocurre eso. Entonces, cuando ellos comen, el pecado, dice la Biblia, que entró al mundo. Y detrás del pecado venía la muerte. Por cuanto todos pecaron, esa es una evidencia de que todos vamos a morir. ¿Es terrible eso, hermanos? Sí, ¿sabe por qué? Porque el pecado nos ha separado de Dios. Por eso dice Romanos, capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, no se quedó con los brazos cruzados. Él ya tenía un plan de salvación perfecto, único, suficiente. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese ser restaurado nuevamente
a la relación con Él. Y por eso nosotros vemos figuras en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Adán y Eva pecan, vemos una figura de la obra que Cristo iba a hacer en el futuro. ¿En dónde está? Cuando Dios, antes de expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén, ¿qué hace? Dice que les cubrió su desnudez. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndoles túnicas de pieles. La pregunta es, ¿de dónde sacó las pieles? ¿Ah? ¿Tuvo que haber un sacrificio? ¿Sí o no? Sí. Un inocente murió por los culpables. Por eso dice el principio, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y lo vemos ese principio desde Génesis. Ese animal no murió así porque a Dios se le ocurrió, ¿verdad? No, era un plan ya diseñado perfectamente por Dios. Y ese inocente pagó el pecado de los culpables. Su piel sirvió para cubrir su desnudez. Desde ahí vemos nosotros el plan de Dios establecido perfectamente. ¿Para qué? Para que luego posteriormente, ¿verdad? Hace más de 2000 años, Cristo viniese a esta tierra, siendo Dios, dice la Biblia. ¿Cree usted que Jesús es Dios? ¿Está usted 100% seguro? Sí, la Biblia grita esa verdad espiritual, esa doctrina, es importante que usted la domine. Jesús es Dios. Y Pablo dice en Filipenses que Él dejó su gloria. Dios Hijo dejó su gloria. Y por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo último, tomando semejanza de hombre. Y estando en esa condición, ¿cuál era su propósito? ¿Venir y sanar todas las enfermedades? ¿Ah? ¿Darle de comer a toda la gente? Sí, son cosas que Él hizo estando en esta tierra. Como evidencia de que Él era Dios, Él tenía potestad sobre todo. Demonios, sobre la naturaleza, enfermedades. Pero su objetivo, Él siempre se lo decía a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre muera. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo podía Él lograr eso? Sustituyéndonos a nosotros en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, cargando con todas nuestras iniquidades en su propio cuerpo. Por eso Isaías lo profetiza ya en el capítulo 53. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y una vez Él estaba en la cruz del Calvario, el Padre lo abandonó, ¿verdad? El Padre lo desamparó y derramó su ira sobre Él. Por eso que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba cargando con los pecados de toda la humanidad. Y la ira de Dios estaba siendo derramada sobre Él. ¿Con qué propósito? Lograr así el pago completo por todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Para que ahora usted y yo, al ejercer la fe sola en Cristo Jesús, podamos obtener salvación y vida eterna. ¿De manera cómo? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo somos justificados según Romanos 3:24? ¿Ah? Gratis. Por gracia. ¿Verdad? ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente. Bueno, pero que usted, yo sé que usted no entiende el lenguaje. Siendo justificados, se lo voy a decir así, de choto. ¿Verdad? ¿Entiende ese lenguaje usted? De choto. ¿Entiende ese lenguaje usted? ¿Verdad? Sí, porque como a veces hay que cambiar los términos para poder entender. Sí, gratuitamente, dice la Biblia. Por su gracia. Eso significa que usted y yo no lo merecemos ni lo podemos ganar. La salvación no se puede ganar. No importa todo lo que usted pueda hacer. Recuérdese que nuestras obras, cuando son con la intención
de querer obtener la salvación, la vida eterna, Dios la va a ver como trapo de inmundicia. Cuando las buenas obras, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted hace muchas cosas buenas con la intención de querer obtener el favor de Dios, por medio de ellas, Dios la va a ver como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque la única obra que Dios le agrada para que usted y yo seamos salvos es la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo una sola vez y para siempre. Por eso es que siempre decimos, que dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? De Él decía el apóstol Pedro, dan testimonio todos los profetas, evangelizando a Cornelio, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en ningún otro hay salvación, decía el apóstol. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús, ejerciendo la fe sola en Él. Así está escrito, así es como se va a dar. Amén. ¿Amén? ¿O no amén? Sí, 5 minutos. Dios bendiga.